puse por título el mensaje Apreciando tu vida. Mira que está a tu lado, aprecia tu vida. Recuerda que vuelvo y le repito, la vida es un milagro de Dios. Yo sé que lo vemos natural, yo lo comparo cuando caía el maná del cielo, era algo sobrenatural. Como cayó por 40 años, ellos lo vieron algo natural. Ellos se habían olvidado que era un milagro de Dios, que cada día Él suplía la necesidad de todo aquel pueblo. Dile que está a tu lado, la vida es un milagro de Dios. Ese es el primer milagro cuando me levanto por las mañanas que aún no ha amanecido y digo, es un milagro de Dios porque podía haberme quedado acostado. ¿O no? ¿Cuánta gente no se levanta más? Me ha pasado en amigos íntimos que se han acostado y no se han levantado más. No sabemos cuánto tiempo estamos aquí, así que vuelve a sonreír a que está a tu lado. Dile, disfruta de cada día porque cada día es un milagro de Dios. Cada día es una oportunidad de Dios, cada día es una bendición de Dios. Ese es el gran milagro de la vida. Entonces dile, aprecia tu vida. Díselo, aprecia tu vida. Más todavía, yo sé que la aprecias, pero apréciala más todavía. Y quisiera leer los textos del capítulo 13 de Mateo, en la Biblia versión La Palabra, versos 53 a 58, que dicen lo siguiente. Dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, marchó de allí y se fue a su pueblo donde se puso a enseñar en su sinagoga, de tal manera que la gente no salía de su asombro y se preguntaba, ¿de dónde le vienen a este los conocimientos que tiene, los milagros que hace? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde ha sacado todo eso? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Por eso les dijo, solo en su propia tierra y en su propia casa menosprecian a un profeta. Y a causa de su falta de fe, no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué no hizo allí muchos milagros? A veces pasa en nuestras vidas. Quisiera también leer el mismo contexto escrito por el evangelista Marcos, el capítulo 6, los versos 1 a 6, y dicen lo siguiente. Jesús se fue de allí y regresó a su pueblo acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que escuchaban no salían de su asombro y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado todo esto? ¿Quién le ha dado esos conocimientos y de dónde proceden esos milagros que hace? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿El hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanas estas que viven aquí? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Por eso les dijo, solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Estaba Jesús verdaderamente sorprendido de la falta de fe de aquella gente. ¿Cuántos conocen todos estos textos? ¿Usted lo ha leído? Dice que a Jesús le sorprendía, en algunas ocasiones le sorprendió a Jesús la fe de las personas. Y en otras ocasiones le sorprendía precisamente lo contrario, la incredulidad, la duda, la incertidumbre, la falta de fe. Y dice que Jesús habla de menospreciar. Yo esa definición de menospreciar, dice la Real Academia Española, hacer menos a alguien o a algo o no darle el valor que merece. Como su propia palabra dice, menospreciar. Poner el precio o el valor menor de lo que tiene. Y también la palabra despreciar, que es de la misma familia, sería algo un poco diferente. Sería rechazar o no tener en cuenta a algo o a alguien. Y es la segunda parte de lo que estuvimos hablando el domingo. Dice, Jesús acababa justo ahí de hablar a las multitudes y a los discípulos. Dice que por parábolas. Él estuvo enseñando por parábolas. Y yo decía el domingo que las parábolas son enseñanzas de verdades espirituales, de verdades eternas, de verdades aún que están dentro de nosotros a través de relatos o de historias en un contexto cotidiano y diario.
Y justo que después de que Jesús le estuvo hablando a las multitudes en parábolas y también a los discípulos que les compartió alguna de ellas, justo después de esto, Él decide ir a su aldea natal, a su barrio o a su pueblo, a Nazaret. Él estaba un poco más distante y Él habla y estuvo hablando del tesoro escondido que comentamos el domingo. Y yo decía que al final tú vas a sacar de tu corazón lo que hay en Él. No puedes sacar lo que no hay. Porque tarde o temprano a veces podemos actuar hipócritamente, pero tarde o temprano, especialmente en los momentos donde estamos sometidos a tensión, es donde al final se revela lo que hay dentro. Por eso muchas veces Dios permite que estemos sometidos a tensión, porque a veces ni siquiera nosotros creemos que tenemos lo que está sucediendo en nosotros. Y cuando todo va bien o cuando todo está contento, todo el mundo pone buena cara, pero es en la presión, en la tensión donde sale lo que hay dentro, y eso es lo que Dios trata de trabajar. Entonces Jesús vuelve a Nazaret, vuelve a su pueblo, a su ciudad natal, no donde nació, pero donde convivió. Allí estaban los primos. Imagino que, no sé si Jesús seguramente no jugaba fútbol de pequeño, pero ahí estaban sus compañeros de fútbol, los que jugaban fútbol con él, los que jugaban de pequeño, y él, después de que vino de Egipto con una edad temprana, él estuvo viviendo en Nazaret. Entonces conocía a la gente, se conocía. Es como los antiguos aldeas pequeñas o los barrios donde uno se conocen todos. Aquí en la isla de Tenerife muchos nos conocemos también, o somos familia de uno, familia de otro. Entonces ahí estaban los primos de Jesús, los hermanos de Jesús, los vecinos y tantas otras personas. Y lo primero que vemos a un Jesús que lo que hace cuando llega a Nazaret, el día sábado, es ir ¿a dónde? ¿A dónde va? A la sinagoga. ¿Por qué va Jesús a la sinagoga? ¿Por qué será? Él sabía que en la sinagoga no le recibían muy bien, a veces lo miraban mal. Sin embargo, él no dejaba de ir, aunque en la sinagoga a veces encontraba problemas o encontraba rechazo o encontraba desprecio o menosprecio. Porque Jesús, por encima de lo que recibía de fuera, él siempre hacía la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Por eso es importante, cuando hablamos de sinagoga, sería lo que hoy equivaldría a una iglesia local. Qué importante es, porque Jesús pone en práctica los 10 mandamientos. El principio que enseñó Dios en los 10 mandamientos de respetar, de apartar, de separar al menos un día a la semana para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Dice: separarás, apartarás, en este caso era el sábado, cuando ellas se reunían. Nosotros tenemos por costumbre en nuestra sociedad el día del Señor. ¿Qué día suele ser? Yo sé que todos los días son del Señor, ¿cierto? Diga que está a su lado, todos los días son del Señor. Pero ya Dios sabía que todos los días eran del Señor. Sin embargo, en todos los días de la semana, Dios dijo: y apartarás un día. En aquel caso era el séptimo, que equivalía al sábado, para reunirte, para dedicarlo. Acuérdate, no es tu día, es el día del Señor para ti. Entonces tenemos que tenerlo bien claro. Y eso es lo que hace Jesús. A pesar de que muchas veces no era bien recibido en la sinagoga, Él respetaba la voluntad del Padre. Eso es lo primero que vemos. Hay un día a la semana. No sé cuál será para ti, tal vez el pastor, yo trabajo todos los domingos, trabajo en hostelería, trabajo los domingos. No sé cuál será para ti, pero la palabra de Dios nos enseña que un día a la semana separarás para la casa del Señor, o para las cosas del Señor, o para pensar y reflexionar en el Señor, o para buscar dónde alabar al Señor. No es un día al mes, no es un día cuando te apetece, no es una semana así, una semana. No dice eso la palabra. Un día a la semana, ¿qué dice? Apartarás para el Señor. Eso nos tiene que quedar claro, porque Jesús, a pesar de que muchas veces entraba a la sinagoga y era rechazado, muchas veces los mismos, entre comillas, sacerdotes o pastores de la sinagoga lo miraban así, porque tenía más fama que ellos. A pesar de eso, él acudía porque amaba la voluntad del Padre. Qué bueno es esto. Y por supuesto había un objetivo. Segundo lugar, lo que vemos ahí es que Jesús sabía, antes aún de ir a Nazaret, lo que se iba a encontrar. ¿Lo sabría Jesús o no lo sabría?
Sabía perfectamente lo que se iba a encontrar. Él estaba bien en la región de Judea y en la región de Galilea, un poquito más ahí estaba enseñando, hablaba por parábolas, era bien recibido, digamos, por las gentes, en la calle, en las plazas, en los valles, en las llanuras, ahí donde él se movía, en las riberas del Jordán. Pero él sabía que aunque en Nazaret no iba a ser tratado de la misma manera, aún por eso no lo marca para que su actitud, su conducta o su disposición ante las personas cambiara. Porque lo que nos está enseñando Jesús en este texto, en este contexto y en lo que estamos viendo, precisamente después de hablar de las parábolas, es que la actitud de otros no puede condicionar tu misión de vida, tu visión de la vida, tu llamado, tu responsabilidad o tu conducta para con los demás, no la puede condicionar. Por ejemplo, usted sabe que yo pongo ejemplos de todo esto. Si en el trabajo tus compañeros se quieren escaquear y te dicen vamos a escaquear, no vamos a hacer esto, que el jefe no está, lo que sea, eso no puede provocar que tú también lo hagas. Y yo sé que a lo mejor te dicen, es que tú eres bobo, tú eres el bobo de la empresa, porque nos escaqueamos todos y tú estás ahí, pero tú no eres el bobo de la empresa, al contrario. Tú eres el sabio de la empresa, el que eres consciente de una realidad espiritual. Los otros no son conscientes porque no conocen el reino, porque no conocen que todo en nuestra vida es espiritual, porque no conocen que el trabajo es espiritual. Ellos no lo saben. A ti te ha llegado la gracia, la has asumido y has comenzado este camino. Tú sabes que el trabajo forma parte de la vida espiritual. Eso por otras cosas. Aparte de tantas horas que pasamos ahí en nuestro lugar de trabajo, en nuestra empresa. Ahí estamos. Entonces, aunque otros digan, este es el bobo, tú sabes quién eres. Tú sabes que dice el Señor, haz las cosas como para el Señor. El que trabaja, que no trabaje como para hombre, sino como para rendir delante de Dios ese día. Entonces, todo esto es importante. Jesús no iba a Nazaret pensando, ¿para qué les voy a hablar? Si no me van a hacer caso, si me van a menospreciar, si me van a desechar, si se van a poner con historia. Mira, mejor no les digo nada, mejor no me van a hacer caso, mejor me callo y no digo nada, porque total, no me van a hacer caso. Si esa fuera la actitud de Jesús, no pasa por Nazaret. Pero Jesús nos está enseñando que nuestra actitud tiene que estar por encima de lo que todos puedan pensar o que otros puedan pensar. Entonces no podemos decir, mejor me callo, porque no me hacen caso, mejor no lo digo, porque sé que no, mejor no doy un consejo, mejor no lo hablo. No podemos tener esa actitud, porque la luz no puede dejar de brillar. Mira que está a tu lado, tú eres luz, tú no puedes dejar de brillar. Es más, cuando se concentra la tiniebla alrededor, es cuando más brilla la luz. ¿O no? Eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que Jesús nos transmite. La oscuridad nunca puede separarte de tu razón de ser, no puede condicionar tu identidad. Tu identidad y nuestra identidad es luz. Las tinieblas no pueden condicionarte. La actitud de otros no puede condicionarte. La conducta, el pensamiento de otros no puede condicionarte. Porque Jesús, aún sabiendo que iba a ser menospreciado, que iba a ser juzgado, que iba a ser criticado, aún sabiéndolo, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y va a Nazaret con sus discípulos y les enseña, atiendan, mira lo que están diciendo de mí, mira cómo me menosprecian, pero yo estoy aquí. Porque yo he venido a traer luz a esta tierra, a este lugar. Eso, porque tú tienes que entender que tú eres hijo de Dios, eres hijo de luz. Y la paz de Dios y de Jesús está en nosotros. Por eso no puedes permitir, y como hemos cantado en esa canción, la atmósfera cambiando está, no puedes permitir que la atmósfera de las tinieblas, que la atmósfera de la maldad, que la atmósfera de la incredulidad, que la atmósfera de la duda, que la atmósfera que nos encontramos muchas veces en el lugar de trabajo o entre nuestros amigos o en la calle o en el supermercado o en la seguridad social, ahí donde está esa atmósfera que está ahí imperando, no puede imperar sobre tu vida. Tú tienes que cambiar la atmósfera allí donde te mueves, porque tu atmósfera es luz y la luz siempre va a brillar en medio de las tinieblas, en medio de la dificultad. Vamos cambiando la luz. ¿Qué sucede? Cuando llegas a un lugar a veces hay una atmósfera de rechazo contra ti o contra las personas en general. Tú no puedes que esa atmósfera de rechazo o de desprecio entre en tu interior.
Al contrario, el Señor dice que tenemos que amar a los demás. No hace tanto, hace unos días atrás, tuve que ir a un local, a una empresa, a arreglar unos papeles. No había nadie allí, tuve que abrir la puerta hasta que yo estaba abierto y no había nadie. Y cuando ya había entrado, que la chica me vio y tal, estaba diciendo palabrotas, estaríamos... Y claro, cuando uno entra así a un negocio, se encuentra al que está ahí atendiendo, diciendo palabrotas, porque bueno, de todo hay en los caminos del Señor. Y cuando dije, buenos días. Pero claro, cuando tú llegas así y ves que la tía está diciendo palabrotas, que encima te da los buenos días de mala manera, encima cuando yo iba a arreglar lo que iba a arreglar me faltaba algo y me falta, pues si te falta eso, uno puede pensar, o sea, que vengo aquí a pagar, como decimos uno, ¿no? Vengo aquí que estoy pagando y encima me tengo que aguantar esto. Uno puede pensar eso, uno puede pensar que se cree esta, uno puede asumir la atmósfera que está reinando en ese lugar, uno puede pensar diferente. Y lo que me vino a la cabeza en ese momento es, la atmósfera está tensa en este lugar. Esta joven o esta mujer está, que vamos, que si no fuera que tal me da un palo. Uno puede pensar, en ese momento pensé en, Señor, ¿podemos ayudarla? ¿Puedo hacer algo por ella? ¿Puedo cambiar esta atmósfera que está aquí? Y pensé, digo, es lunes, primera hora de la mañana, no eran ni las 10 de la mañana. Y digo, si ya está así el lunes, ¿cómo será cuando llegue el viernes? Porque hay mucha gente que está enfadada en su lugar de trabajo, o que tiene problemas, o que viene con tantas cosas. Entonces tú tienes que cambiar la atmósfera, pero la tienes que cambiar primero adentro. Y me vino esa frase y digo, Señor, ¿podremos hacer algo por ella? Para ayudarla. Porque te da pena ver una persona joven o mayor, lo que sea, amargada ya a primera hora en su puesto de trabajo, amargada de la vida. ¿Podremos hacer algo? Y cuando estaba allí y tal, que me digo, sí, yo creo que en el teléfono tengo lo que me falta, miré el teléfono, si lo tengo aquí, es esto, tal. Entonces se puso a arreglar los papeles, lo que estaba haciendo. Yo dije, mira que es lunes, estamos empezando, ¿no? Con cara de sonrisa. Sí, pero ordenadores que me dan ganas de agarrarlo y tirarlo por la ventana. Yo, bueno, lo puedes tirar, es lo primero que tal, pero seguramente después te vas a arrepentir. Dice, es verdad, voy a arrepentir. Eso es mejor que respira hondo, reinícialo, que vas a ver tú que se va a solucionar. Y ya cambió toda la atmósfera. ¿Por qué? Porque desde el interior tú cambias la atmósfera. Pero si lo primer pensamiento que viene, que a veces es el carnal, dice, ¿qué se cree esta? ¿Qué se cree esta? ¿Me metiendo así? Y yo digo, vale, buenos días, voy a arreglar esto. Ya, si yo me sujeto a la atmósfera de la persona, no la voy a ayudar. Y es sorprendente cómo Dios hace las cosas, que cuando tú estás ahí, en esa empresa donde estaba, entró el director, y cuando yo lo veo, oh, ¿y tú qué haces aquí? Estudió conmigo de pequeño, jugábamos juntos al baloncesto. Yo jugué al baloncesto de pequeño. Era malillo, por no decir malo con ganas, pero jugué. Hace años que no lo veía, no, soy el director de la empresa esta. Oh, qué bien. Y otro día que llego, yo estaba ahí saliendo, porque ya tengo que ir varias veces. Me dijo, oh, ¿y tú? Un familiar mío, ¿tú qué estás trabajando aquí? ¿Tú trabajas aquí? Llevo no sé cuántos años trabajando aquí, haciendo esto y lo otro y tal. Pero no cara al público y tal. Y al final te das cuenta de que conoces personas. Por eso tú tienes que ver cómo es tu actitud de vida. Porque Dios quizás está haciendo algo en esa condición. Y cuando esta mujer sabe que conozca a uno, veo que conozca al otro, veo que conozca al otro, dice, oh. Y después ya entablamos conversación y tú te digas, soy esto, lo otro y tal. Porque la actitud en el interior tiene que cambiar, tú tienes que cambiar la atmósfera del lugar donde te mueves. Pero no la puedes cambiar si en ti todavía está esa sombra, esa ira, esas cosas. No. Cuando tú vas pensando en que es un alma necesitada, que tú tienes algo que ella necesita, que tú conoces del Señor, que tú conoces cómo está la atmósfera espiritual de los lugares, que tú sabes que eres luz, tú vas allí, todo cambia. Y cuando tú decides, ¿la podré ayudar en su amargura? No sé cuál será su problema. ¿La podré ayudar? Y si lo haces de corazón, la vas a poder ayudar. Porque uno no puede dejar de ser quien es. Aunque lo menosprecien, aunque intenten esto, aunque intenten lo otro, Jesús lo hizo. Él subió a Nazaret y no le afectó la atmósfera que había en Nazaret. Ni siquiera dentro de la iglesia local de Nazaret, dentro de la sinagoga. No había una atmósfera correcta, pero él sabía quién era.
Él era portador, como nosotros, de la presencia del Espíritu Santo. Eso tiene que marcar vidas, eso tiene que cambiar atmósfera, eso tiene que cambiar lugares, puestos de trabajo, reuniones con amigos. Eso cambia cuando estás en la parada de guaguas. Eso tiene que cambiar si tú eres luz. Ahora, si no eres luz, pues ¿qué vas a cambiar, amigo? Pero cuando eres luz, vas a alumbrar. Y la luz va cogiendo intensidad en la medida que te vas acercando. Vamos madurando en el Señor. Entonces todo esto tienes que ser consciente. Puede suceder que esa persona no te reciba, que siga de grosera, que te haga y te muerda. Puede suceder, porque a Jesús también le sucedía. Pero no pasa nada si te gruñe más, si tú intentas ayudarla, si tú intentas expresar el amor de Jesús o la luz o la buena voluntad o un buen deseo y ella sigue de plasta. Para eso tenemos lo que dice Jesús en Mateo 10, 12 a 13. Dice, al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cuando hablamos de la casa, hablamos del hogar o hablamos de las personas. Tú le hablas del amor, tú le hablas no desde la misma atmósfera que te habla ella, tú le hablas de la atmósfera que hay en tu interior, del pensamiento de Cristo. Entonces, si esa persona lo recibe, la paz va a ser como ella, algo ha sido sembrado, algo va a ser el Espíritu Santo a través de tu acción, del amor que tú derramas. Y si esa persona sigue gruñona y no lo quiere recibir, dice la palabra de Dios, no pasa nada. La bendición que tú le das, dice, vuelve a ti. O sea que vas a ser bendito de una manera o de otra. Y no tienes que mosquearte, no tienes que decir por qué se cree, no tienes que pensar mal de las personas, no tienes que despreciarla o menospreciarla como ella hace contigo. Porque entonces damos pie a esa atmósfera de tinieblas. Dice, si no es digna, vuestro saludo de paz vuelve a vosotros. Sencillo, sencillo. ¿O no? Psst. Dígaselo otra vez, sencillo. Nosotros nos enrollamos, nosotros empezamos a empezar de la cuenta, pero ¿qué sé que esta persona? ¿Pero cómo es así? Pero no sé. Si Jesús se pone a pensar todas las paranoias que pensamos nosotros, no va a Nazaret y dice, manda a Pedro, y se vete tú, Pedro, que tú le mandas un rayo, que tú eres más bruto, le dices 4 cosas. Porque todavía no estaba siendo formado, no había sido terminado de ser formado. Entonces solamente tenemos que tener la actitud correcta, la visión correcta, el pensamiento correcto, el lenguaje correcto, sabiendo que la atmósfera del reino o la atmósfera de la luz va contigo. Y en base a eso, todo es diferente. Otro me decía, también estos días atrás, mire, el único que habla bien de la empresa es ese chico que va a tu iglesia, me decía. Ese chico, sí, ese. Porque la empresa tal, y yo conozco a otro que trabaja en esa empresa, y a otro que trabaja en esa empresa, y todos hablan mal de la empresa, y no sé cuánto de la empresa, y vuelta a la empresa. El único... Y yo le dije, mira, ¿a cuántas personas conocen que hablan bien de su empresa o de su trabajo? Que no se quejan de esto, no se quejan de lo otro, no se quejan de que trabajan mucho, que trabajan poco, que no le pagan bien. ¿A cuántas personas de tus amigos, chicos jóvenes, no tan jóvenes, así como yo, de joven, no se quejan de su empresa? No me supo responder. Porque hay mucha gente quemada. Yo le decía, dije mi iglesia porque estábamos hablando tal, pero nuestra iglesia o la iglesia de Jesús, yo decía, todos aprecian sus trabajos, todos respetan sus empresas y todos dan gracias a Dios porque entienden que el trabajo es una bendición. Tú porque nada más que lo conoces a Él, pero pregúntale, vete a mi iglesia el domingo, a la iglesia donde estamos reuniendo, pregúntale a las personas, porque ellos saben que el trabajo es una bendición y que hay un plan de Dios para cada labor, con cada empresa, con cada obrero, con cada trabajador. Es una bendición el trabajo. Así que no solamente él, porque nada más que lo conoce a él, pregúntale a otro, acércate por allí. Y yo le decía, yo sé que muchos trabajos son duros. Tengo personas en la iglesia, hay personas allí junto con nosotros que trabajan en hoteles haciendo camas. Trabajos duros, de hacer no sé cuántas salidas y cuántas camas. Hay personas que están trabajando con ancianos que tienen que levantar, que ya tienen una edad, que las espaldas. Y hay otros que trabajan en obras y tienen que cargar bloques, como en muchos años hemos tenido que trabajar. Eso sucede, pero ¿sabes por qué no hablan mal? Porque Dios le da nueva fuerza, porque ellos conocen la conducta, porque ellos conocen la acción, porque ellos saben lo que están haciendo, porque ellos saben a quién están bendiciendo. Y por eso dice la palabra de Dios que le da nuevas fuerzas. Y dice, y yo le decía, y otros trabajos son más tremendos, si se puede decir.
Son trabajos donde tienen que mediar, donde tienen que solucionar problemas de las personas, donde se ven cosas tremendas de padres con hijos y tal, donde hay conflictos, donde hay situaciones difíciles, pero ellos trabajan ahí. Y ¿sabe? Ellos hablan con Dios y Dios les da sabiduría para cada conflicto, para cada situación, para cada solución. Porque las personas cuando conocen el reino, cuando tienen la palabra, piensan diferente. Así que le decía, el domingo vas y le preguntas a cualquier otro qué opina de su trabajo. Y ya te dirán ellos, no solamente es él. Y Jesús sabía todo esto. Jesús en Nazaret, él sabía que iba a estar con sus vecinos de toda la vida, con sus familiares, con sus amigos, con los que se rodeó, y que muchos de ellos le iban a menospreciar o a despreciar. Pero él no estaba mirando la respuesta de las personas. Él sabía que tenía que cumplir su misión. Y él decía que él enseñaba y él oraba por las personas. Dice que milagros se producían. Él enseñaba, él oraba por las personas. Él no dejó de alumbrar, aunque otros pensaran mal de él. En tercer lugar, le decían, pero no es este el carpintero. En otras palabras decían, pero ¿quién se cree que es este? ¿Pero quién le dio poder? ¿Pero él tiene algún diploma bíblico de los rabinos de Jerusalén para venir a hablarnos de Dios? Pero él esto, pero él lo otro, pero él ¿qué se cree? Este se cree el curita. Seguramente le decían curita si hubiese estado en nuestro tiempo. Este es el curita. ¿Alguna vez lo ha llamado curita a usted? Porque la gente no sabe. O monja. Es más, le decían, no están sus hermanos, sus hermanas con nosotros. Y por nombres que ponían a darle. Porque ellos no podían entender. Porque solo estaban viendo al hombre físico. A Jesús que había jugado con ellos al fútbol. Al que estaba allí, al que había hecho cual estuvo trabajando de carpintero. Al que estuvo allí, estaban viendo a Jesús limitado por su profesión, o por su familia, por el linaje de donde venía, o por su condición social. Y seguramente alguno diría, ¿y este no es el hijo de María, que se quedó embarazada antes de casarse? Todo eso estaba en ese pueblo, en esa aldea. No, estaban viendo al Jesús que lo estaban poniendo, encajonando en su contexto económico, laboral, social, de familiar. Por eso te digo, tú por dentro no puedes ser afectado por cómo otros te ven. A veces nos afectan porque aquel dice, porque él no dice. Tú no puedes ser afectado por eso en tu interior. Jesús no estaba siendo afectado por eso. No estaba siendo afectado por su pasado. Tú no puedes ser afectado por tus estudios, si estudiaste o no, o por tu condición física, si tienes o no tienes pelo, si eres más o menos obeso. No puedes ser afectado por eso, o por tu condición social, por si tus hermanos son buenos o se dedican a traficar con alguna cosa. Tú no puedes ser afectado de todo eso. Tú tienes que ser influenciado dentro de ti por cómo Dios te ve, por lo que dice la palabra de Dios de los hijos de Dios. Eso es lo que te tiene que nutrir a ti, por tus dones, por lo que Dios depositó en tu vida, por la visión que te da Dios de la vida, por el milagro que es vivir. Tú tienes que recibir todo eso y de esto te tienes que nutrir, porque eso te va a llevar que el propósito, la misión y el respaldo de Dios vaya contigo. Eso es lo único, lo que te tiene que nutrir dentro. Conducta que tú haces cuando te desprecian, cuando te menosprecian, cuando no te haces caso. Tú no puedes decir, no me hace caso, pues no le digo más nada. No. Ya no lo ayudo más. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? Ya no lo ayudo más, porque lo ayudo. Sígalo ayudando, si puede, si depende de usted, esté bien con todo. ¿O no? Eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que comernos, que nutrirnos, que salir adelante. Les digo, no puedes estar maquinando en tu mente, pensando mal de nadie, al contrario. Mire, en ese momento los primos, los hermanos de Jesús que estaban en Nazaret, no le recibieron. Pero Jesús sembró algo que haría fruto después de que murió y resucitó y cayó Pentecostés. Usted tiene que sembrar algo. Usted se cree que es una bobería. Usted va a un lugar y lanza una palabra de bendición a aquella persona que le dijo, buenos días. Pues si no tiene ese papel, pues voy a buscarlo. No, espere un momentito. Ah, sí, qué bueno que lo tengo por aquí. Esos detalles son los que reflejan cómo estás por dentro. No cuando llega usted al lugar y dice, buenos días, qué bueno. Ay, está premiado, es el cliente número tal, le tocó una cena con su mujer esta noche en un hotel. Oh, si sale contento cualquiera.
Así no se refleja lo que hay en ti. Así tú puedes ser un gruñón, un mal hablado tal que, qué feliz que soy, claro. Pero es a veces en esos conflictos, en esas cosas, en esos roces, en esas situaciones difíciles, donde vas a revelar la fe que tienes. Donde vas a revelar si verdaderamente te das cuenta que Él sigue trabajando. Y si, por ejemplo, saltas y dame el libro de reclamaciones, porque tengo derecho a reclamar, ¿está bien? ¿Tienes derecho a reclamar? Claro que sí. Y a lo mejor el Espíritu Santo dice, reclama porque quiero hacer algo, a lo mejor. La cosa es que sea Él. Y Él nos enseña cómo estamos por dentro. Y nos va trabajando. Qué bueno que Él nos va trabajando. Nos va tallando. ¿Quiere que es bueno o no? Porque uno no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. Uno tiene que alumbrar y ser sal y ser luz. Eso dice la palabra. Y eso es lo que hace Jesús. Uno tiene que extender el reino y vivir el reino. Lo tienes que vivir adentro. Y uno tiene que enseñar como Jesús. Y uno tiene que orar por las personas. En cuarto lugar, dice que esta gente estaba desconcertada. Estaba escandalizada. Estaban mosqueadas con Jesús, no podían entender que Jesús pudiera hablar como hablaba. ¿Dónde aprendió este? ¿Cómo sabe este de esto? Porque Jesús también hablaba a veces a las personas en su interior, revelaba tantas cosas. ¿Cómo sabe este? Y le tocaba a veces la parte sensible a las personas. A veces te pasa. Y entonces se ponían a la defensiva y se escandalizaban porque ellas no pueden entender muchas veces que tú sigas adelante. Ellos no pueden entender que tú seas feliz. Ellos no pueden entender que tú bendigas la empresa donde estás trabajando. No lo pueden entender. No intentes que lo entiendas. No lo pueden entender porque les falta el Espíritu. No pueden comprender que tú sigas adelante. No pueden comprender que en medio de una tormenta financiera, emocional en tu vida, tú encuentres la paz de Jesús para seguir avanzando. No lo pueden entender. Porque a ellos no lo viven. Y a veces está en la envidia. ¿Y por qué ellos te quieren ver a veces amargado? ¿Por qué no te amargas como yo que estoy amargado? Que no nos han pagado y tú no estás amargado. ¿Tú no tienes cosas que pagar? Claro. Yo trabajaba en obras, a veces estábamos por metro. A veces se atrasaba el pago. Y aquellos estaban amargados, aquellos no querían trabajar más, no querían hacer más metros. Y tú no tienes nada que pagar, como tú eres soltero, tú no pagas nada. Pero yo tengo mucho que pagar. Pero yo sé de quién dependo. Yo no voy a cambiar mi condición, mi actitud, mi conducta. Porque yo sé quién me respalda. Entonces no intentes que lo entiendan las personas. Tú lo que tienes que entender, porque a veces las personas no entienden que hay algo diferente dentro de ti. ¿Por qué este piensa diferente ante la misma condición? ¿Por qué este está tranquilo cuando se está cayendo el mundo? ¿Por qué está seguro de su futuro cuando no sabemos si van a cerrar, si van a abrir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es cuando tú tienes que alumbrar. De eso se trata el Evangelio. De que hay personas necesitadas. Y no podemos pensar como ellos. Hay algo diferente en nosotros, tú lo sabes. El Espíritu Santo ha empezado a hacer algo en nosotros. Y va a seguir haciéndolo. Por eso no mires a las personas como antes mirábamos nosotros, sin entender la realidad del reino de los cielos, la realidad del Evangelio. Tú sabes que el Espíritu Santo es real. Por eso no puedes menospreciar a nadie. No puedes despreciar a nadie. No puedes pensar mal de nadie. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos que pensar como enseña la palabra. Tienes que entender que son personas necesitadas de lo que tú tienes. De fe, tengas mucha, tengas poca, tú tienes ya la fe. Dios ha empezado a hacer algo. Y ellos necesitan de esperanza, necesitan del amor de Dios, necesitan de que alguien les diga, puedes alegrarte en medio de las circunstancias, puedes seguir adelante. Ellos necesitan ver que tú eres una persona de ánimo siempre, siempre. Porque amargura hay por todos lados, porque maldad hay por todos sitios, porque gente que te marca la cruz y te dice, tú no me ayudaste, yo no te ayudo, hay por todos lados. Ayuda a tu compañero de trabajo. No, yo no lo ayudo, porque él me deja las cosas tiradas, ayúdalo. Si lo puedes ayudar, ayúdalo. Y no esperes que él te ayude a ti, no lo esperes. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y no está en muchos de ellos. Tenemos que ver la vida como la enseña Jesús y solamente hay que seguir su ejemplo, sembrando. Y solo, como digo yo y decía al principio, decía la parábola del tesoro escondido,
solo puede sacar de tu corazón lo que está en tu corazón. Si hay paz y tú llegas a ese lugar y hay una tremenda atmósfera de pelea entre uno y otro, de mosqueo, sin hablar, sino tú ves el ambiente, tú tienes paz, ¿qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? Pero si tú estás igual, enseguida te afecta, ya entraste en la atmósfera de ellos, ya caíste, ya el enemigo sigue reinando. Por eso uno tiene que tener ese tiempo de intimidad con Dios diario, personal, del Señor. La atmósfera, como le decía yo a alguien esta semana, tú estás orando antes de salir de tu casa, tú dices, Señor, que este día sea un día de bendición, que todo lo que sea con propósito, que tú me puedas respaldar, todo, como tú hables con Dios. Y tú sales tan contento, como digo yo a veces, y vas a buscar tu coche y tu coche te lo robaron. Y tú, ¡ah! ¡Me robaron el coche! Y ya te volviste loco, ya, porque el coche, ¡ah! Pero tú acabas de orar, Señor, presento este día delante de ti, hágase tu voluntad en este día. Y yo, que hasta yo sepa, el Espíritu Santo no estaba dormido cuando se llevaron el coche, o se durmió. Por eso tu conducta tiene que ser diferente. Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo hablo? Todo esto tienes que entender cómo se mueve el reino de los cielos. Porque el reino es espiritual y se ha acercado. Y por último, para acabar, Jesús allí dice que solo sanó a unos pocos enfermos. Y dice que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Y lo importante es que nosotros no caigamos en esa atmósfera, en ese espíritu, en ese ambiente de la incredulidad de las personas, o de la amargura de las personas, o de la intranquilidad de las personas, o de la crítica de las personas. No puedes caer en ese ambiente. No puedes hacer que las dudas de otro te afecten en tu interior. Al contrario, no puedes hacer que la atmósfera contraria al plan de Dios entre en tu vida. Tú estás llamado a cambiar atmósferas, espíritu, movimientos, situaciones, regiones celestes, dice las palabras de Dios, fortalezas que hay en lugares, que hay en personas, que hay en sitios, que hay en empresas. Hay empresas con fortalezas del enemigo. Y por eso a veces tú te sientes oprimido, pero tú estás ahí para cambiar la atmósfera de ese lugar. Y estarás ahí hasta que Dios te diga, se acabó, ahora quiero llevarte a otro lugar. Gracias, Señor. Y si te reciben, la bendición va y son vidas tocadas. Y si no te reciben, no pasa nada. Pero tú no cambies en tu actitud. Tú llevas la palabra de Dios. Y Jesús se asombró. Yo creo que Jesús se debería asombrar en nuestras vidas. No por la incredulidad como fue en Nazaret, sino por la fe que despertamos. Porque Jesús te vea que en medio de cualquier situación, este hombre cree que eso se va a solucionar. Él sigue creyendo, él sigue apostando por el cambio de las vidas. Él sigue alcanzando. Eso es lo que tiene que sorprender a Jesús. Y me sorprende porque Jesús dice que pocas veces se sorprendió. En esta ocasión fue porque no había fe, pero dice en otra ocasión que había una mujer cananea, la de las migajas de la mesa, a la cual Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se asombró de la fe. ¿Cuántos quieren asombrar a Jesús? Y había un centurión romano, cuando fue a buscar a Jesús de camino, y dice, no hace falta que vengas a mi casa, no soy digno de que entres en mi casa. Mi casa, yo soy romano, no soy judío, no soy digno. Lanza la palabra, desde aquí a kilómetros. Si tú lo dices, mi siervo va a ser sano. Va a levantarse. Dice que Jesús al oírlo se asombró, se maravilló, quedó sorprendido de la fe de este hombre. Y el mismo Jesús dijo de él, nunca he hallado en nadie una fe tan grande. Así que hágase como dices. A todo lo que tiene, no he visto una fe como la de este hombre. Igual que Nazaret dijo, no he visto tanta incredulidad que no pueda hacer más que sanar unos pocos dolores. A veces Dios no hace más por nuestra incredulidad, porque no creemos en nuestro interior, porque no caminamos y vivimos sabiendo que si hay una persona en esa condición, en esa empresa, en ese lugar, yo soy luz para ella. Y cuando lo entendemos, las cosas cambian. Se maravilló. Y Jesús siguió cumpliendo su llamado como hijo de Dios. Dice que salió de allí de Nazaret y él siguió recorriendo las aldeas alrededor enseñando. Yo creo que tienes que entender, tienes que apreciar quién eres. Quién eres en Cristo, quién está en ti. Tus pensamientos, tus emociones, tu conducta. Seamos
luz, seamos sal para la tierra. Y creo que tenemos que seguir adelante en Cristo, porque cada día vamos a tener que ir creciendo y desarrollándonos para alcanzar la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios. Esto no se aprende de la noche a la mañana, pero te voy a ser sincero, en las situaciones difíciles vas a aprender más que cuando las cosas vienen bien. Porque en las situaciones difíciles es verdaderamente cuando sale lo que aún ni siquiera nosotros conocemos de nosotros. Y cuando sale, ya lo puedes mirar al espejo y puedes decir, oye Señor, es verdad, yo pensé que ella estaba tal, pero voy a trabajar esa área en mi vida. Si la has mostrado es porque quieres trabajarla para llegar a esa plenitud de Cristo. Y estamos camino de ello. ¿Cuánto lo creen? Diga que está a tu lado, voy camino de ello. Estoy madurando, díselo, estoy madurando, díselo. Que está. No envejeciendo, sino madurando. Estoy madurando en el Señor. Estoy creciendo, porque yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy.